es bueno, es Semana Santa, entonces ustedes tienen que hacer un acto de constricción y tienen que tener alguna, eh, eh, ¿cómo le llaman cuando uno se confiesa? Le dan una ¿Penitencia, penitencia, Inge? alguna penitencia, claro, ¿no? Tienen que tener alguna penitencia. Entonces el jueves nos veremos nomás, nos comunicaremos, ¿ya? Si hubiera algún inconveniente, bueno, me dicen por el WhatsApp. Gracias, jóvenes. Que les vaya bien. Buen domingo. Que sean las predicciones del tiempo nos dicen que va a ser lluvioso. Bueno, gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase, entonces, que había comenzado el jueves. Hay poca participación hoy día. Esperaremos un poquito. Deme un minutito más para que entren algunos. ¿Ya? Una amiga que me encanta, bebé, y un cuerpecito que me encanta, bebé. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Ay, 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 es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo le explico a mi interior toda esta confusión? Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme. Entonces estábamos analizando sobre las actividades económicas en las ciudades. Entonces, en las ciudades, hablando del sector moderno, habíamos dicho que había industrias que absorbían o daban empleo a una buena parte de la gente, y también había servicios también hay pues oficinas de gobierno y de administración, eso de la administración pública, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene un empleo? ¿De qué vive? ¿Alguien me puede decir? Estoy tomando nota.
Del comercio, Inge. ¿Qué tipo de comercio? El comercio hay en el sector moderno, Comercio hay informal. comercio informal. Ejemplo, Mm, uy, no sé. Las vendedoras de comida. a las que venden en la calle. Ya, está bien. Eso, el comercio está en el sector terciario. Entonces, está bien lo que tú me has dicho. Mucha gente se dedica a actividades de comercio en las calles, ¿no? Y es un comercio al detalle, así, unos dulcecitos, unos barbijos, así cositas que van vendiendo y ponen sus puestitos en distintos lugares. A veces hasta se organizan y no dejan que otros vendan por ahí, ¿no? Pero no pagan impuestos. Entonces no están dentro del sector moderno, ¿no? Sino lo que tú has dicho, el sector informal. Entonces, ya que has hablado del sector informal, le vamos a poner un título aquí. Sector informal. Están desesperados de poner su nombre en la lista. Bueno, entonces, ordenaremos un poquito. ¿Cuál es tu nombre? Brian Dylan Laura Carrillo. ¿Cómo? No escucho bien. Brian Dylan Laura Carrillo. Ahí. Es que están cayendo rayos, oye, terrible está. Tormenta. Bueno, hablaremos del sector informal entonces, pero nos ocuparemos primero del sector primario de la economía dentro de lo que es informal. ¿A qué se refiere el sector primario? Esperen, yo voy a preguntar a alguno de ustedes. Nicolás Nina Quispe. ¿A qué se refiere el sector primario de la economía? En general, sector primario de la economía. Genial, buenas tardes. Buenas tardes. Se podría señalar que el sector primario de la economía comprende las actividades productivas de la extracción y la obtención de las materias primas, ingeniero. Como ejemplo, Perfecto. Muy bien. Muy bien. Se refiere a la extracción u obtención de materias primas. Muy bien, gracias, Nicolás. Entonces, como estamos hablando del sector informal, yo voy a leer un poquito de un libro que se llama Borracho estaba, pero me acuerdo. ¿Ustedes han leído ese libro? Borracho estaba, pero me acuerdo. ¿Ninguno? ¿Lo conocen a Víctor Hugo Vizcaya? Ingeniero, yo sí leí el libro. Ya, eso me parece muy bien. Entonces, ¿sabes de Víctor Hugo Vizcaya? Sí, algo. Y también su otro libro, Alcoolatum Delirius, creo que es. No, Alcoolatum y otros drinks. Ah, sí, ingeniero, ese. Y también tiene diccionario del Coba boliviano, ¿no? Ha escrito varios libros en realidad. Bueno, entonces, Víctor Hugo Vizcaya era un alcohólico que vivía en las calles de La Paz, pero él tenía una formación buena porque era hijo de un militar
que tuvo con una señora, pero el militar no vivía con ella porque tenía otra familia, tenía otra esposa, tenía sus hijos, entonces, pero era terrible este Víctor Hugo Vizcaya, que su mamá no lo aguantaba ya más y le dijo a su padre, llévatelo a tu hijo, porque ya no puedo más con él, no lo puedo controlar. Pese a que el militar le pagaba un buen colegio a su hijo, el boliviano israelita, ¿no? Un buen colegio de tal manera que él aprendió bastante y escribía bien, ¿no? Entonces, el militar se lo llevó a vivir a su casa, pero este chico era díscolo, pues entonces peleaba mucho con su madrastra, que llegó el momento en que la madrastra le dijo a su esposo, al militar, le dijo, o tu hijo o yo, o se va tu hijo o me voy yo. Entonces el militar lo que hizo es sacarlo de su casa a su hijo. Y se vio en la calle. Entonces digo, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y había unos alcohólicos ahí cerca de la casa de su papá que se reunían y se fue y se hizo amigo de los alcohólicos y al final comenzó a vivir con ellos y se volvió alcohólico, ¿no? Pero él tenía formación y a veces conseguía algún trabajito así, ¿no? Pero este libro muestra su vida en realidad a través de 7 capítulos, distintas cosas que ha visto dentro de esa vida. Y bueno, nadie le dio importancia, pero los chilenos descubrieron en él una persona que escribía cosas tan reales y tan dolorosas en realidad de la vida de la gente en las calles, ¿no? Que lo compararon con Charles Bukowski. Voy a escribir aquí ese nombre, pero lo voy a borrar también. Algo así, no sé si se escribe así Bukowski, ¿ya? Si ustedes desean, pueden ver de Charles Bukowski en el internet. Charles Bukowski era un drogadicto en las calles de Nueva York y escribía, ¿no? Entonces era interesante porque ha escrito cosas y ahora ustedes van a ver en cosas que comparten en Facebook o mandan algunos mensajitos por WhatsApp, todo. A veces le mandan cosas de Bukowski, cosas que ha dicho Bukowski y que son tan verdaderas, tan ciertas de la vida, ¿no? Que se ha hecho muy famoso. Entonces los chilenos vieron en Víctor Hugo Vizcaya un Charles Bukowski, ¿no? Que hablaba también de las vicisitudes de vivir en la calle, ¿no? Y con toda su dureza que significa eso. Entonces, lo reconocieron en Chile. Y de esa manera fue el recién conocido. Recién se fue conocido en Bolivia y en otros lugares, ¿no? Y escribe realmente muy duro, de tal manera que había una tendencia dentro de la literatura que se llamaba los poetas malditos, los escritores malditos, y lo que él escribe lo ubican dentro de esa, y los pintores malditos también, lo ubican dentro de esa categoría, ¿no? El más sobresaliente ha sido Isidore Ducas en eso.
Isidore Ducas, que realmente es tremendo leer, si ustedes leen, por ejemplo, bueno, me pasaré, no importa, Los cantos de Maldoror. Los cantos de Maldoror es de Isidore Ducas. Realmente son terribles. Está mal escrito yo no sé por qué me corrige si no sabe esta máquina. Los cantos de Maldoror, ya. Es pues impresionante, es tan filosófico y tan profundo que a uno le afecta, ¿no? Ese es como algo que sale de un alma dolorida, ¿no? Entonces, el mayor representante, entonces, Isidore Ducas, y Los cantos de Maldoror, el libro que ha escrito sobre esto. Ya, yo simplemente les doy como referencia. Y entonces, Víctor Hugo Vizcarra está dentro de esas categorías y pues ha pasado cosas tan tremendas en su vida, en la vida en la calle, pero también tiene anécdotas muy interesantes, muy bonitas. La que más me gusta a mí es la de que como él escribía bien, uno de sus amigos en el templo del Gran Poder, el antiguo templo, había un cura bien flojo que bautizaba y nunca pasaba limpio las actas de bautizo, ¿no? Al libro. Entonces, cuando iban a pedirle un acta de bautizo que les expidiera para algunas familias de sus hijos que habían hecho bautizar, etcétera, él les decía cuándo se bautizó, en tal fecha, y qué nombres, etcétera. Voy a buscar los libros, pero en realidad con las referencias que le daban con eso nomás hacía un acta que les entregaba y nunca pasaba a los libros. Entonces, este chico que trabajaba con este cura, él era el que barría la iglesia, limpiaba, todo ordenaba. Le habló al cura porque le dijo, tengo un amigo que está buscando trabajo y tal vez le puede ayudar en los libros. Entonces, tráelo. Entonces lo llevó al Víctor Hugo Vizcarra y le dijo si podía hacer eso y Víctor Hugo comenzó a hacer, tenía buena letra, comenzó a hacer y entonces el cura estaba feliz. Le dijo, ya, te voy a pagar tanto y entonces pónmelo al día estos libros. Y él lo hacía, pero se cansaba, ya no le gustaba pues, hacer muchas cosas, ¿no? Pero resulta que en la noche estos chicos llevaban a sus amigos a la iglesia y como recorrían los bancos para barrer, entonces hacían unos arcos y jugaban fulbito en la iglesia con sus amigos. Y después se tiraban sus tragos, qué sé yo. Y bueno, si necesitaban plata, veían cuál de las cajas de limosnas se podía abrir y de ahí sacaban su dinerito, ¿no? Hasta que el cura se dio cuenta y lo botó, pues, al Víctor Hugo, ¿no? Y volvió otra vez a las calles. Para mí es una anécdota interesante esa, por ejemplo, pero hay, claro, cosas dolorosas. Pero a lo que, como estamos hablando de economía en las ciudades y de los sectores modernos y el sector informal, vamos a ver si hay un sector primario, que es la obtención de materias primas en las ciudades, pero dentro del sector informal. Y para eso voy a leer un textito muy corto de Víctor Hugo,
Y de ahí ustedes van a sacar conclusiones. Yo les voy a preguntar, no quiero voluntarios, sino yo voy a preguntar de la lista algunas cosas. Este textito que está dentro de, borracho estaba, pero me acuerdo, se llama Basurales. Y dice así, no hay zona que no tenga por lo menos 2 basurales. Estos son importantes para los trasnochadores que acuden a los basurales allí para hacer fogata, para aprovisionarse de cosas que puedan, para hacer fogata, así que también como para aprovisionarse de cosas que puedan servirles. Los principales basurales de La Paz son el de la esquina Tumusla y Pasaje Ortega, Avenida Buenos Aires, esquina Alcobesa. Bueno, esto es de los tiempos en que él vivía, ¿no? Tal vez han cambiado, pero Buenos Aires a la altura de las viviendas obreras, Mercado Strongest, en Tembladerani, al frente del baño del Mercado de las Rodríguez, esquina Graneros y Murillo, al frente del cementerio, y los que se improvisan cada madrugada en la Plaza Pérez Velasco. La Pérez Velasco no era como es ahora, ¿no? Aunque parezca innecesario, creo que hay que hacer una especie de análisis de los basurales, porque siendo los depositarios de lo que desechan, aquellos que usan la noche para descansar, son fuentes de sustento para quienes esperan la noche para buscar tanto su alimento como la materia prima para sus fuentes de trabajo. Inicialmente, hay quienes se dedican a recolectar todo objeto de vidrio, desde botellas hasta fragmentos de vasos, cristales, jarras, envases de medicamentos, etc. Dicen que luego los llevan hasta la fábrica de vidrios y allí los venden por kilo. Las botellas sanas de vino y Singani son revendidas en las agencias de bebidas. Otros se dedican a recoger solo los huesos y desperdicios óseos que botan las empleadas de los bares y pensiones cuando acumulan enormes cantidades. Estos huesos son vendidos a las fábricas de alimentos balanceados. Tiene que ser cierto esto porque son muchos los que noche tras noche van a los basurales a recolectar huesos de todo calibre, mientras que en el día acuden a los mercados para apallar lo que botan las carniceras. Las latas de cerveza y otros envases tienen mucha demanda entre quienes fabrican desde agujas de anafes. Bueno, antes se utilizaba anafes, ¿no? Entonces hacía agujitas para destapar el huequito por donde salía el querosén y se encendía el anafe, ¿no? Entonces, quienes fabrican desde agujas de anafes y mecheros, ¿no? En las latitas de cerveza se puede fabricar mechero poniéndole unas mechitas y se enciende. Eso se utiliza bastante en el campo, los mecheros, cuando no hay electricidad o cuando te cortan la electricidad, ¿no? Hasta autitos, ¿no? Quienes fabrican desde agujas de anafe y mecheros hasta autitos made in Universidad San Pedro. Universidad San Pedro es la cárcel de San Pedro, ¿no? Eso lo está poniendo entre comillas. Por eso, made in Universidad de San Pedro. Esto no es novedoso, porque varias veces, mientras quemaba cartones en los basurales, conocí gente que tenía algún familiar preso en la cárcel de San Pedro. Hay mujeres que recogen todas las cáscaras y verduras dañadas para dar de comer a sus chanchos. Muchos van también a los basurales para buscar algo que les pueda servir de alimento, y si lo encuentran, deben pelear con los sueros para que estos no se los quiten. Y este número de gente en los basurales se incrementa con los mocosos que llegan y alegran con su presencia el ambiente. Ese es el texto de Los basurales de Víctor Hugo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de sector informal y estamos hablando de sector primario de la economía, dentro del sector informal, entonces yo voy a preguntarles a algunos si pueden
eh, decirnos algo sobre este sector informal que es el sector primario. Juani Cuevas. ¿Puede decirnos algo, Juani? Sector primario de la economía dentro del sector informal. ¿A qué se refiere? Puede tomar como ejemplo el texto que hemos leído. Juani Cuevas no está presente. Bueno, tiene un punto menos en la nota final. Veremos otra persona. José Oscar Quispe Vilca. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, creo que se refiere más que todo a la obtención de las materias primas ilegalmente. Puede ser, digamos, en los parques donde, digamos, explotan madera ilegalmente, y también de los pobladores, ¿no?, que sustraen alimentos de la naturaleza. No sé, más o menos a eso le entiendo, ingeniero. Ya, bueno, no estás refiriéndote al texto que hemos leído, ¿no? Ingeniero, para. No, un ratito, voy a preguntar yo. Es que tengo que ver que estén también asistiendo a la clase, no solamente entrar y... Abraham Maldonado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Abraham? Abraham Maldonado no está asistiendo. Bueno, se va a cortar en 10 minutos. Vamos a volver a entrar, por favor. Es que, miren, así yo más o menos voy verificando también si realmente están participando de la clase, ¿no? Robert Mendoza. Inge, ¿Sí? ¿Quién habla? me ha llamado Inge, creo, tengo problemas con mi señal, disculpe. Abraham. Sí, Inge. Ya, quiero que me digas algo sobre el sector informal dentro del sector primario de la economía, que es obtención de materias primas. Hemos leído un texto que nos da una idea sobre eso. Sobre el sector informal, me dice Inge. Sí. Hemos leído un texto, pues. No sé si puedes decir algo sobre eso. Más o menos trata de que algunos viven de las sobras de lo que deja la demás gente, algo por ahí, Inge. Y algo por ahí ha hablado sobre los basurales, que ahí se obtiene muchas cosas. Por ejemplo, Inge, el reciclaje puede ser, por ejemplo, digamos, en este país, por ejemplo, como las personas no están habituadas al reciclaje, hay otras personas que aprovechan eso, digamos, desperdiciamos y recolectan, ¿no? Y de eso viven. Está muy bien, muy bien. De eso se trata, el reciclaje. Porque esas constituyen materias primas, las latas, el vidrio, por ejemplo, se vende y lo transforman, otros lo transforman, pero es una materia prima, sea para volverlo a utilizar o transformarlo en algo. Los metales, las latas de cerveza, ¿no? Eso lo utilizan para hacer mecheros
O mira las latas de leche, por ejemplo, para hacer regaderas, o las latas de manteca las cortan en dos, le ponen un palo y es para levantar basura, ¿no? Entonces, esa es la idea, que hay un sector informal, dentro del sector informal hay un sector primario en las ciudades. Y eso se ve hasta en películas. Hemos visto, de Santa Cruz también hay un documental que se hizo sobre donde botaban la basura, eran donde iban a depositar la basura, los carros basureros. Ahí eran muchas familias que estaban hurgando en la basura, buscando qué cosas reciclar. O sea, tú has utilizado la palabra muy buena, que es reciclar. Entonces, van buscando, pero van con sus niños. En Santa Cruz, en el documental se ve que la gente está buscando mientras los niños están jugando, sentados en el suelo que está tan lleno de basura, ¿no? Entonces, que no es lo más adecuado para un niño, no es un ambiente adecuado para un niño, ni para un mayor. No es porque hay posibilidad de contagiarse, hay tóxicos, hay gérmenes, patógenos y todo. Pero así se ha dado en Santa Cruz. Entonces, muchas familias vivían de eso, sacando materiales que podían reciclarlos. Y bueno, el municipio decidió entonces cercar ese lugar para que no vayan las familias, porque podía ser fruto de enfermedades y cosas. Lo cercó y había un cuidador. Pero las familias siguieron yendo y seguían buscando materiales para reciclar, porque de eso podían vivir o sobrevivir si quieren. Claro, el cuidador que hacía les cobraba entrada, ¿no? Porque en nuestro país no faltan los vivos, pues. Entonces el cuidador que hacía cobraba entrada y bueno, la gente le tenía que pagar algo para poder sobrevivir, seguir buscando entre la basura. Y también han debido ver en películas o en una novela, hay una novela que se llama Avenida Brasil, de los brasileros. En Avenida Brasil es la historia también de niños que viven entre la basura y que son explotados y están buscando dentro de la basura. No sé si alguno de ustedes ha visto Avenida Brasil. Pero también ha habido una película, creo que se llamaba Si yo fuera millonario, que es de la India, y la gente vive de los basurales. O sea, es muy general. ¿Quiere alguien comentar algo sobre eso? ¿Alguien ha visto Avenida Brasil o Slumdog Millionaire? Sí, que yo he visto Slumdog Millonario. Es así como te digo, como he dicho. Comenta un poquito. Sí, Inge, bueno, yo me acuerdo de la película que los niños son muy, muy pobres, mucha gente, como decía en anteriores clases, hay mucha gente, mucho hacinamiento en la India. Y claro, se ve en la película cómo los niños se cuidaban entre ellos. Hay una escena que, pucha, a mí no me ha dejado tan boquiabierta, ¿no? Pero sí ha sido cuando creo que querían entrevistar a su estrella, justo llega y ellos eran pobres, pues y su amigo le encierra en el baño y las peripecias que hace para salir de ahí, o sea, no sé, pero sí muestra, creo yo, una realidad de la India, justamente con lo que habla ahora, ¿no? Con lo del texto. ¿De los basurales? Sí, Inge, sí. Ya, gracias. ¿Cómo te llamas? Juan Israel Durán, Inge. Ya, gracias. ¿Alguien ha visto Avenida Brasil? Todavía están dando, creo, en algún canal, pero ya repitiendo. Ingeniero. Sí, por favor. Ingeniero, yo no quería hablarle sobre la Avenida Brasil, sino más bien esas ciudades que hay en la India, también en África, donde se hace el reciclaje de la basura electrónica.
que provoca mucha contaminación, pero de ahí sacan elementos como el oro y otros, como cobre también. Claro, contaminando mucho, pero eso ya toma también en cuenta como extracción de recursos, ¿no, ingeniero? Sí, exactamente, exactamente. Se recupera varias cosas de los electrónicos. Gracias. ¿Tu nombre? Ricardo Choque, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, yo les voy a comentar, por ejemplo, en Cochabamba le entrevistaron a un señor que vivía bajo un puente, el puente de la Moyurina en Cochabamba, y él decía, del río Rocha vivo yo. Y es que la gente está acostumbrada a botar basura y escombros al río. Era un río muy lindo, el río Rocha. La gente iba los domingos a bañarse al río. Y justamente por ahí, por la Moyurina, por ahí, la gente iba y se bañaba en el río. Había pocitas y cosas así, ¿no? Y pasaban los domingos y se comían unos sándwiches o se llevaban alguna cosita para comer, choclito, callito y cosas así, ¿no? Los cochabambinos tienen sus cositas. Y entonces, pero ahora ya todos esos lugares son pues fuente así de, botan escombros, botan basura. Etcétera. Y este señor vivía bajo el puente. Entonces lo que hacía era ir a ver en los escombros si encontraba algo. A veces encontraba tubos de alcantarillado y recobraba un codito, así cosas. Eh, y a veces encontraba cosas increíbles, como una vez botaron un cajón y había sido todo un equipo de sonido. Pero él tenía ahí una casita al lado de un molle, en el molle colgaba los cuadritos que encontraba, ¿no? Encontraba cuadritos, cositas y entonces este señor eh, lo entrevistaron y decía, bueno, yo obtengo botellas, vidrios, obtengo botellas, vidrios que voy separando por colores, porque yo tengo demanda, la demanda es más grande para vidrio blanco, o sea, transparente, ¿no? Las botellas y los vidrios. Entonces eso se vende. Pero botellas, digamos, verdes, ámbar, etcétera, esas las voy separando y clasificando por color para cuando haya demanda. Eso decía él.
Después, como les digo, encontró incluso un aparato de sonido y que era pues caro, pero a él no le interesaba, no tenía ni electricidad donde vivía y no sabía ni qué era eso. Entonces, como hay cerca que es el jardín botánico, uno de los agrónomos de ahí le había dicho, yo te voy a comprar, ¿cuánto pides? 5 bolivianos, le había dicho. Ya le dijo el agrónomo, le dijo, no avises a nadie, yo te voy a pagar 7, pero no digas a nadie. Y así le vendió todo un aparato de sonido al agrónomo en 7 bolivianos. Ese es el valor que le daba a él las cosas. Entonces obtenía varias cosas para el reciclaje de los escombros y de la basura. Y una vez también encontró un pollito, ¿no? Entonces se lo comenzó a criar. Y el pollito, cuando creció un poco, había resultado ser gallinita. Entonces dijo, ay, ¿ahora qué hago? Y le compró un gallito, ¿no? Así era de sencillo él, porque él era un carpintero de Potosí que había migrado a Cochabamba y no tenía dónde vivir y se puso a vivir bajo el puente y al final sobrevivía solamente de las cosas que encontraba entre la basura que botaban al río, ¿no? Entonces, eso nos da una idea. Y ustedes van a ver también aquí al centro de la ciudad, hay gente que está esperando la hora de salida de oficina porque a esa hora limpian las oficinas y sacan la basura. Y mucha de la basura es papel. Entonces, acumulan papeles. Antes periódicos también, pero ahora ya no se venden ni periódicos. Lastimosamente estamos atravesando un periodo muy difícil. Entonces, acumulan periódicos todo y después van a cambiar por papel higiénico y después venden el papel higiénico, o si no van y venden el papel. También te pagan por kilo. ¿Cuánto vale el kilo de papel? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Es diferente el precio del papel y el cartón? Sí, es diferente. ¿Sí? Inge, ¿Nos buenas puede? tardes. Buenas tardes. A comentarle que en cuanto a reciclajes a cartón, por aquí en este sector es a 20 centavos el kilo. Sí, así es. Y en el papel es un poco más, y ¿cómo se dice? De las bolsitas plásticas transparentes de 3.50. Ay, ay, ay. Sí, solo ¿Cuál comentar es? eso. Qué bueno que me comente eso. ¿Cómo se llama? Gloria Gladislas. Muchas gracias. Sí, podemos ver en varios lugares, también cerca de donde yo vivo un poquito, hace unos 3 cuadras, hay un lugar donde compran cosas, ¿no? Unos 3 o 4 cuadras. Y tienen sus precios de papel, de cartón, son diferentes. Revistas casi no quieren comprar porque es más difícil sacarle la tinta. Entonces, seguramente, ¿no? Dentro del reciclado que hace. Pero podemos ver así, hay recicladores que tienen toda una habitación y es no solo de papel, sino de vidrio, compran plásticos, como su compañera ha dicho, ¿no? Y entonces se va juntando. Y ellos acopian y seguramente venden y tienen lugares donde van a vender para que reciclen, fábricas o algo así, ¿no? Entonces hay gente que vive de recolectar materias primas, ¿no? Es decir, pero materias primas es obtención de materias primas en la ciudad
que son los desechos, ¿no? Entonces, dentro del cuadrito que estábamos haciendo, hay un sector primario. Entonces hay un sector primario que es la obtención de materias primas para el reciclaje, ¿no? Me cambia aquí. Donde yo puse acento aquí. A ver. Obtención de materias primas para reciclaje es el sector primario. Entonces, como su compañera dice, hay lugares que acopian. Entonces, la gente puede vender papel, cartones, vidrios, metales. Les comento que se robaron un busto de bronce que había aquí en la avenida Arce de Uyustus, seguramente para ir a venderlo para reciclaje, ¿no? Incluso tapas metálicas que hay de estas cámaras de inspección, a veces se roban para ir a vender para reciclaje. Lastimosamente, y a veces quedan unos huecos que pues pueden producir accidentes, ¿no? No estoy dando ideas, por si acaso, sino que así he visto. Entonces, hay muchas cosas que se pueden vender para reciclaje. Como les decía, ustedes en grupo hagan una práctica y hagan una lista de materias primas que se pueden obtener para reciclaje y qué se puede hacer con esas materias primas. Yo les doy ideas porque ahora hay alacitas, por ejemplo, y ahí se pueden encontrar cosas interesantes, pero lo que veía antes, yo hace rato que no voy, pero hacían cositas casi con las latas, hacían cosas para jardinería, ¿no? Palitas, como rastrillitos para jardinería. Y además que hacían estas latas para alzar basura, ¿no? De las latas de manteca cortadas por en dos, le ponían un palito y ya era para levantar basura. Ahora se está haciendo eso con los bidones, ¿no? Los bidones incluso están utilizando para señalización. Los amarillos, bidones de aceite amarillos, están utilizando en vez de conos de señalización. Las empresas tienen esos bidones y le ponen una cinta negra, varias cintas negras así, para que aparezca amarillo, negro, y eso ponen como señalización, llenándoles con arena o con tierra, ¿no? Y entonces ahí también de los bidones hacen levantadores de basura, cortándolos. Hacen de las latas de leche, como les decía, hacen regaderas, ¿no? Les sueldan un piquito y un mango y hacen regaderas. Y así hay mucha imaginación para reciclar, reutilizar esas cosas, ¿no?
del plástico, de las latas, ¿no? Y bueno, el papel es siempre un material reutilizable, ¿no? Entonces, hay esa opción. Ahora veremos si hay un sector secundario informal. Informal. ¿Hay un sector secundario informal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el sector secundario de la economía? ¿Qué es? Inge, puede ser la transformación de la... o- Sí, es la transformación. El sector secundario es la transformación de la materia prima. Y como ahora estamos hablando del sector informal, sería la transformación de la materia prima para reciclaje, ¿no? O sea, para reciclar. Entonces, el sector secundario sería esa transformación, que ya les he dado algunos ejemplos, ¿no es cierto? Para que en la práctica ponen las materias primas que se obtienen y en otra columna cómo se transforma, es decir, qué se puede hacer con esas materias primas. ¿Querías tú decir alguna cosa? No, Inge, eso no. No, pero di nomás. No hay una idea que no se dice, no es idea. No, no, Inge, se me fue. Se me fue la Bueno, idea. ya, entonces ya no es idea. Entonces, es la transformación de las materias primas, ¿no? Entonces se obtiene materias primas para reciclaje, eso es como parte de la basura, ¿no? Y el sector secundario transforma. Eso son talleres artesanales que están situados a nivel de base, ¿no? En su casa adaptan un lugarcito para hacer cosas, soldar o cortar, qué sé yo, ¿no? Estos materiales que se obtienen de la basura o se recuperan. Entonces es transformación. Ya. Ahora les preguntaré, ¿hay un sector terciario? ¿Qué es el sector terciario? Un ratito yo he de preguntar a alguien qué es el sector terciario de la economía, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. A ver, a ver. Carlos Zárate. ¿A qué se refiere el sector terciario de la economía? Carlos Zárate. ¿No está? Sí, está, Inge. Ah, ya, ya. ¿A qué se refiere el sector terciario de la economía? En general estamos viendo. ¿A qué se les refiere el sector terciario de la economía? Sería de cosas ilegales, Inge. No, 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 no. No estamos hablando de nada ilegal. Nosotros, el narcotráfico y el contrabando son informales, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ciudad y cómo la gente logra
sobrevivir entrando al sector informal, porque el sector formal solamente va a crear un cierto número de empleos y mucha gente está desocupada. Entonces, entra al sector informal, puede ser a obtener materias primas de la basura, a transformar esas materias primas de la basura, reciclándolas, o dentro del sector terciario que está dentro del sector formal. Si quieres, dime, ¿qué es el sector terciario? Los servicios, Inge. Los servicios, correcto, el comercio y los servicios. Ahora dame ejemplos en el sector informal. Yo ya he hablado de eso hace un ratito. Actividades de distribución y consumo de bienes. Sí, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? A ver, ¿qué puedes encontrar en la calle que te venden? Educación, Inge, medios de transportes. No. Son servicios, pero dentro del sector formal es eso. La educación, la salud y los Medios de transportes. comunicación, Inge. No, el sector informal estamos hablando ahora. A ver, un pequeño Ingeniero, servicio. ingeniero, puede ser también alguna artesanía en base a lo que recicla. No, eso es sector secundario. Lustrabotas, Inge. Eso es. ¿Quién ha dicho eso? Monasterios Juan Pablo. Ya. Gracias. Ese es un pequeño servicio. Por ejemplo, en las calles te lustran los zapatos, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar de pequeños servicios? En los mercados encontramos gente que carga bultos para las señoras, ¿no? Les ayudan a cargar bultos, a veces se desaparecen también con los bultos, pero bueno, eso ya nada que ver. Pero el hecho es que el servicio, el Tal cargar. vez un ejemplo más sería, hay personas que venden softwares, pero craqueados que serían ilegales, digamos. Eso tal vez sería un ejemplo más, Inge. Sí, ese es un pequeño servicio de comercio. En realidad venden en la puerta de la universidad, sobre todo, están vendiendo paquetes de distinto tipo. A veces ni sirven. Miren, yo estoy con ese problema porque he comprado 2 CDs de la Carta Nacional para darles proyecto a los de Castells 1 y no puedo abrir. Y he ido donde los más capos ahí cerca de la Facultad de Arquitectura, porque he ido a los de Ingeniería, pensé que eran capos esos internets y no han podido. Entonces he ido a Arquitectura y una chica me lo ha abierto, pero me ha entregado un CD. Ahora en mi casa veo y resulta que no se pueden leer las cotas. Entonces no me sirve. Voy a tener que ir a reclamarle y ya tengo que darse el proyecto. Eso puede ser, ¿no? Puede ser. Venden, como tú dices, craqueados, paquetes y cosas. A veces funcionan, a veces no. Música también venden, sí, grabada. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Valencia, Inge. Ya, gracias. Ingeniero, los que limpian los parabrisas. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gloria Gladys Lazo. Ya, gracias. Los músicos ambulantes, Inge. También, ya, nombre. Monasterios Juan Pablo. Ya. Vendedores ambulantes, Inge. Sí. Señor, ¿los lustrabotas? Sí, ya hemos dicho los lustrabotas. Los aparapitas. Los aparapitas, sí. Bueno, yo había hablado de eso, pero ¿cómo te llamas? Luis Centellas, Inge. En realidad los que cargan más que todo la mercadería pesada también, ¿no, Inge? Los que manejan. Sí, pero se ve gente que carga roperos en su espalda, con su lazo y su epirina, que le llaman, no sé, una tela que tienen,
se ponen a la espalda y están andando con su lacito y les contratan un mueble tremendo y los turistas ven eso y dicen, ¿cómo pueden cargar tanto? ¿No? Y es así. Entonces, ¿quién me dijo eso? Luis Centella, sí. Entonces, ya. Está bien. Ingeniero, ¿podría entrar el comercio de artesanías con material reciclado? Claro, eso entra. Entra el comercio, bueno, de acuerdo a cómo se venda, ¿no? Porque en las salacitas a veces venden esas cosas, camioncitos hechos de latas, cosas. Y bueno, en cierto modo es informal y en cierto modo es formal porque pagan una patente para poder instalar su puesto. Pero sí, ¿quién dijo? Mi nombre es Alanoca Luis Rodrigo. Ya, gracias. Inge, tal vez los plomeros, electricistas que se encuentran en las calles con su letrero, eso también podría ser Inge. Finalmente sí, porque es un servicio, ¿no? Están haciendo. Es cierto. ¿Nombre? Cristian Valencia, Inge. Ya, gracias. Bueno, hay gente que sube a los micros, por ejemplo, y vende dulces, dulcecitos, ¿no? O chiclecitos o chocolatitos. Así entra y vende pequeñas cosas. Entonces se llama comercio al detalle y eso también es considerado dentro del sector informal. ¿Ya? O suben, venden revistitas, así, bueno, uno no sabe ni de dónde sacan, qué hacen, quién edita, nada, pero venden una serie de cosas. No solamente a los micros que suben, sino suben a las flotas también, cuando están por partir, antes de que partan. Llévense una revista para su viaje, para distraerse, dicen, ¿no? Y venden, o saben cómo llamar la atención también, ¿no? Este texto es de alimentación sana, qué sé yo, y bueno, a veces hasta hay errores ortográficos dentro de lo que venden, pero sí hay esa situación. Es un comercio al detalle de pequeñas cosas, ¿no? Entonces, ellos, y como les decía, hay gente que vende dulcecitos, está en las calles vendiendo distintas cositas. Ahora hay mucho más, ¿no? Gente sentada con su agüita al lado para que la gente se apiade y les compre. Y mucha gente ni compra, les da simplemente unas monedas y no les pide nada a cambio, no les pone nomás las monedas. Claro, aunque les comento que hace años, cuando se hizo el censo, pusieron como trabajo el vender limones en las calles. Imagínense, eso porque aquí se hacen las cosas muy dirigidas, ¿no? Entonces se hizo el censo, pues dirigido para mostrar que había poco desempleo, ¿no? Que había bastante empleo, que el país estaba bien. Entonces, en el censo, claro, pusieron que vender limones en las calles era un trabajo. Pero es cierto, es un trabajo, pero es de sobrevivencia, no es una fuente de trabajo, ¿no? Ahorita todo el mundo está pidiendo fuentes de trabajo, pero no se está haciendo nada para reciclarla, para reactivar la economía, ¿no? Y se reactiva la economía cuando hay circulante. Entonces, en este momento no hay circulante, ¿no? Por eso es que los empleadores, los empresarios dicen que no haya aumento de sueldos, porque no vamos a tener que cesar. Muchas empresas se van a cesar, porque si hay aumento de sueldos ya no alcanza.
tal vez tengan razón. Pero si hay aumento de sueldos, también hay más circulante, ¿no? Entonces se tiene que medir esas cosas. Yo no sé en qué quedará eso. En todo caso, no está fácil la situación económica. La presidenta Janine Áñez ha llevado adelante una época muy difícil, ¿no? Por la pandemia, muchas cosas, muchas pequeñas industrias se han cerrado, mucha gente se ha quedado en desempleo, en muchas empresas han despedido gente. Y os digo, hasta donde vivo, ¿no? Lo han despedido a uno de los porteros, decían. Mucho, y porque al final ni salimos, las puertas están cerradas, etc. Y así, pues, gente ha ido perdiendo sus empleos. La presidenta ha hecho varias bonos, ha hecho varios bonos, ¿no? Que ha dado a distintas edades, para los estudiantes, los jóvenes, para las personas mayores. Y así ha podido mantener más o menos la situación, ¿no? Sortear todo lo que le ha tocado en un año bien difícil. Bien difícil. Pero ahora el presidente hasta ahora no ha dado muestras de cómo va a hacer las cosas. Es una situación bastante difícil. Entonces el sector informal está creciendo. Ustedes ven gente vendiendo en las calles barbijos, máscaras de plástico y alcohol. Eso ha crecido bastante en todos lados. Gente, y también se han transformado, ¿no? Cosas. Se han cerrado muchos locales que vendían comidas y pastelerías, cosas así. Y están apareciendo mucho. Esos mismos lugares los están alquilando para vender verduras y alimentos, ¿no? Más cerca a la gente, que ya no tenga que ir la gente a los mercados. Entonces hay un sector terciario que son los pequeños servicios, venta al detalle, esos servicios que ustedes han dicho, ¿no? El lustrado de zapatos, cargar bultos, o la venta al detalle, vender dulcecitos, vender barbijos, cosas así. ¿No? Normalmente estos van a estar al centro de la ciudad. Normalmente. Entonces, miren, con esto estamos justificando el título que pusimos a el subtítulo que teníamos aquí, que era dualismo económico. Entonces hay dos sectores de la economía. Hay un sector formal y un sector informal. Ese es el dualismo económico en las ciudades del tercer mundo, ¿no? Un dualismo económico porque hay un sector formal y un sector informal. Lo hemos puesto como sector moderno. Pero además tenemos un dinamismo del sector informal. Es decir, el sector informal es muy dinámico. La gente necesita entonces tener algún recurso para vivir y entonces acceden al sector informal. Y es muy dinámico, se transforma incluso. Antes vendían algo, ahora están vendiendo las cosas que están requiriendo la gente, que son barbijos, cosas de ese tipo. Y también tener cerca a su casa
los productos de primera necesidad. Entonces se abren tienditas o en la calle arman puestos donde venden papa, venden fruta, venden verduras, ¿no? Antes, aquí donde vivo, venía una camioneta, comenzó a venir al principio de la pandemia y comenzó la gente no podía salir, entonces venían y ofrecían. Entonces la gente salía a su puerta y les compraba y se pasaban dando vueltas vendiendo sus productos. Esos mismos ahora han alquilado aquí cerca un local y ahí están vendiendo lo mismo, así, frutas, verduras, ¿no? Y anotan en su camioneta, pues la gente va a comprarles, pero ya cerca de su casa, ¿no? Y antes ese lugar era una pastelería, pues, ahora pero han desocupado el lugar y entonces se han instalado señores que vendían en camioneta, ahora venden ahí y tienen ya su clientela. Entonces el sector informal es muy dinámico, va transformándose, va adaptándose, porque la gente necesita y tienen mucha imaginación, mucha inventiva para poder salir. Se nos va a cortar en poco tiempo. ¿Quién me va a enviar la lista? ¿Se han dormido? ¿Aló? Ingeniero, yo le podría mandar la lista. Ya, por favor, nombre. Alanoca Quispe Luis Rodrigo. Ya, gracias. Ahora, quiero decirles algunas conclusiones más de esto. El sector informal no está integrado al sector formal. O sea, económicamente no aportan impuestos, esas cosas, casi, ¿no? ¿Quién financia las actividades del sector informal? Nadie. La gente misma tiene que buscarse su financiamiento, o sea, se autofinancia económicamente, nadie te da préstamos para eso. Entonces hay un autofinanciamiento de todas estas actividades informales. El problema ahí es la vulnerabilidad, porque es fácil el ingreso al sector informal, pero entonces se produce una vulnerabilidad porque se satura, ¿no? Hay mucha gente en lo mismo, entonces se satura. ¿No? También hay otro problema, que hay una falta de formación en cuanto a la elaboración de precios, por ejemplo, o estimación de costos. Entonces, a veces solo al ojo dicen tanto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una persona que carga bultos? Pues es de acuerdo a su necesidad, nomás que cobra. Sí está. Voy a apagar mi máquina porque la batería se está acabando. Entonces es difícil esto, ¿no? Cómo elaboran su costo, cómo elaboran el precio de su servicio. Después, claro, el sector informal absorbe mucha mano de obra, o sea, es muy intensivo en cuanto a la mano de obra, ¿no? Veremos en cuanto a nuestro rubro. Si nosotros en el sector formal hablábamos de construcción, dentro del sector secundario están las industrias y la construcción. En el sector primario hay autoconstrucción, en el sector informal es la autoconstrucción, ¿no? Cuando uno se asienta en las laderas, se asienta espontáneamente,
no le va, a la alcaldía no le va a aceptar una construcción, ¿no? Lo que hacen es autoconstrucción, construyen lo que les parece, ¿no? Ese es otro aspecto. En el caso particular, entonces, de las viviendas, en el sector informal hay autoconstrucción y en el sector formal hay la construcción con permiso de construir, ¿no? Tiene que seguir todos los planos, elaboración de planos, permiso de construir y luego la construcción, ¿no? Entonces tiene que con los cálculos debidos para las estructuras, etc. Eso es en el sector formal moderno, pero en el sector informal es la autoconstrucción. Bueno, ahí vamos a dejar por ahora porque ya se nos corta en un minuto, ya no vamos a ingresar, ¿ya? Nos estaríamos encontrando la próxima semana, entonces el jueves. Les agradezco mucho, jóvenes, y entonces me envían la lista, como está previsto, ya en un minuto se va a cortar nuestra comunicación. No sé si quieren alguna